Ahorita, buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Vamos a procurar, si ustedes así lo creen conveniente, hacer la rueda de prensa los lunes a estas horas. Si lo creen conveniente, lo cruzamos con Dorita, con el área de comunicación, para poderles dar un avance de los temas que se van a abordar durante la semana de sesiones. Y también para abordar temas de coyuntura o temas trascendentes. En este caso, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Estoy presentando un escrito a la Organización Mundial de la Salud para que se corrija y se denomine Día Mundial contra la Diabetes. No es el Día del Hombre, no es el Día de la Mujer, es el día en el que tenemos que recordar que la diabetes es la pandemia más mortífera que hay en los países de América Latina. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Es un tema de riesgo, está en riesgo y es un tema de seguridad nacional. Los niños obesos de hoy, en 10 años, serán jóvenes hipertensos o prediabéticos y ponemos en riesgo a la población productora, la producción económicamente activa de nuestro país. Como ustedes saben, presenté el libro La pandemia de los edulcorantes en una edición en español y también en náhuatl. Se los voy a compartir en este momento a ustedes, un impreso, pero también les quiero decir que desde hace 2 años he presentado al inicio de la pandemia del COVID, presenté este libro que ya está en mis redes sociales y que se puede descargar digitalmente. Es un libro que explica la historia del problema de las epidemias desde la caída de la Gran Tenochtitlan hasta la llegada del COVID. El COVID fue mortífero, ha sido mortal en México porque 7 de cada 10 personas que murieron por el COVID fue por tener una enfermedad correlacionada con la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico. Y en este libro, en 10 capítulos muy simples, explico en 114 páginas, explico este gran problema que representa los triglicéridos altos, el colesterol, las enfermedades correlacionadas con la ingesta abusiva de los edulcorantes, que no es azúcar de caña, que son químicos con los que la industria farmacéutica, la industria alimenticia y la industria del refresco endulzan o conservan productos que ingerimos. México es el primer país consumidor de refrescos del mundo y México tiene como segunda causa de muerte la diabetes mellitus. Así es que es grave el tema, lo comparto, les voy a hacer entrega de este libro en un momento más a cada uno de ustedes y es el primer tema que tenemos en la semana. El segundo tema es informarles que el 17 de noviembre comparece la titular de la Secretaría de Educación Pública, la titular de la Secretaría de Educación Pública, va a estar en comisiones a partir de las 10 de la mañana. También les quiero informar que ha sido aprobado en diputados el presupuesto de egresos de la Federación con un gasto total de 8.3 billones de pesos, en términos generales con incrementos de más del 11.5%, y desde luego con incrementos entre el 14 y 17% en participaciones a los municipios y a los estados. Insistir que los temas centrales son seguridad, salud y reactivación económica. Y el tercer punto es informarles que dimos respuesta a una impugnación del Tribunal Electoral en virtud de la vacante
que tuvimos de la Senaduría de Tamaulipas. Se informó el 15 de noviembre de esta vacante y el 23 de noviembre se presentará al Pleno el decreto para convocar a elección extraordinaria. Son los temas que tenemos y que hacemos de su conocimiento. Seguramente entre hoy y mañana llegarán más temas de orden específico, tanto de la colegisladora como de la Junta de Coordinación Política. Estoy atento a las preguntas que hubiera. Gracias, presidente. Le pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Claro. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Pues dos temas interesantes, aprovechando que tiene aquí el tema del libro. Viene la Secretaría de Educación. Uno es consultarle si obviamente va a buscar que finalmente en los programas y planes de estudio se incluya lo que es este otro libro que se tiene respecto a la pandemia que generan los azúcares. La segunda es consultarle también respecto a este tema, ¿qué opinión le merece la resolución que tendrá la Suprema Corte respecto al tema del etiquetado? Hay un amparo por el etiquetado de alimentos altos en lo que es azúcares saturadas y también otro tipo de nutrimentos chatarra, que así se le denomina. Y la tercera es comentarle preguntarle, obviamente su comentario al respecto a la marcha del día de ayer. ¿Qué le pareció? Hay cifras encontradas. En el caso de la Ciudad de México menciona que son 12 mil personas. En el caso de los organizadores o de Google Earth mencionan que son hasta 250 mil personas aquí en la Ciudad de México, senador. Sí, qué bueno que me comentas, Carlos. Le estaremos haciendo llegar, le pido a mi secretaria técnica que preparemos un escrito a la Secretaria de Educación para pedirle que nos permita difundir en las escuelas el libro de la pandemia de los edulcorantes, que nos permita tener acceso a las bibliotecas que están en el sector salud y que se difunda. Este libro lo voy a entregar en digital e impreso a la Secretaria de Educación para que contribuya al buen comer, a la vida saludable y desde luego pueda servir como parte de los materiales didácticos que se ocupan en el programa de estudios en materia de prevención. También sobre la Corte, yo le hago un llamado respetuoso al poder, a la Suprema Corte de Justicia, para que no se deje intimidar por el capital extranjero que representa a la industria alimenticia y a la industria refresquera. El tema de los etiquetados es una respuesta que el Senado de la República dio ante un problema tan grave. No es posible que la industria de los edulcorantes en México le interese más las utilidades a las empresas transnacionales que la salud de las y los mexicanos. Vivimos un grave problema de obesidad y de diabetes mellitus y parte de la responsabilidad la tienen las empresas que prefieren fórmulas con químicos dañinos a la salud antes que revalorar sus fórmulas para producir productos industriales alimenticios con sustancias que podrían ser menos dañinas, menos agresivas a la población. En otros países está prohibido ciertos colorantes, ciertas sustancias, y en México la presión que ejercen la industria alimenticia y la industria refresquera es grave. México vive una pandemia que está generando costos enormes. La vida de un niño, la vida de la niñez mexicana está por encima de los intereses económicos de las empresas que sin sensibilidad utilizan conservadores, aditivos, colorantes, que saben ellos que son mortales para la población. Así es que le hago un llamado a la Corte para que ejerza la responsabilidad que tiene frente al derecho humano a la vida y frente al derecho humano a la salud informada. La salud informada es un derecho, artículo 4 constitucional, es un derecho constitucional el que una persona tenga un etiquetado que señala que
es una alerta por alto contenido de grasas transgénicas, por alto contenido de sodio, por tener cafeína no recomendable para los niños, por tener edulcorante no recomendable para los niños, le debería de dar vergüenza a la industria de los edulcorantes hacer un trámite de esta naturaleza. Solo exhiben su apetito voraz por obtener ganancias antes que defender la salud de los mexicanos. Y el tercer tema, el Senado de la República es la casa del federalismo, es la casa de la democracia, la casa de la pluralidad, la casa del respeto a los derechos humanos. El derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de asociación está consagrado en nuestra Constitución. No tengo opinión, deseo que todas las expresiones a favor y en contra se atiendan y le tocará a la colegisladora manifestar y aprobar, someter a aprobación la minuta que el presidente de la República ha hecho en materia de reforma electoral y nosotros la atenderemos aquí en el Senado de la República. La libertad de expresión está salvaguardada y no tengo mayor opinión al respecto. Alejandro Camacho de Punto Aéreo le escribe también 2 preguntas. La primera de ellas dice así: a pesar de las advertencias en los productos que tienen los sellos, la cantidad de azúcar que contiene cada uno de ellos, el consumo va en aumento, lo cual genera un considerable número de enfermos de diabetes. La pregunta es, ¿se piensa hacer una campaña masiva para frenar el consumo de los productos que generan el aumento de esta enfermedad? Y la segunda pregunta dice así: en su informe detalla que se logró la ley de protección al litio para que el mismo tenga una protección de Estado y las ganancias generen empleo. También destaca su interés por proteger los medios ambientales del Estado. Lo que sí no se ve es que haya una propuesta para fortalecer el turismo de pueblos mágicos como la alternativa de crear empleos. Y de igual manera la demanda al aumento en el presupuesto para los pueblos originales y los pueblos mágicos. En este sentido, ¿cuál es su propuesta para que tengan mayor presupuesto y se generen mayores empleos? Muchas gracias. Es importante primero comentar que se puso a disposición de la Cámara de Diputados un presupuesto creciente que pasó de 7.1 a 8.3 billones de pesos. Nosotros hicimos la parte que nos corresponde con la Secretaría de Hacienda para buscar una ampliación presupuestal. Ahora le toca a los diputados, y esa es la tarea que hicieron, y al Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal, orientar esos 8.3 billones de pesos. Nosotros hicimos una recomendación muy clara, puntual: más recursos para seguridad, más recursos para salud y más recursos para la reactivación económica. Y dentro de los ejes de reactivación económica, el sector de servicios, el sector terciario de la economía, tiene que ver con turismo, tiene que ver con servicios, tiene que ver con capital humano y tiene que ver con esta infraestructura que se requiere. Nosotros hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que fortalezca la distribución de los recursos en estos temas que son y que tienen que ver con los pueblos mágicos y que tiene que ver con la infraestructura de todos los municipios del país. Ahora los municipios dispondrán de más de entre el 14 y 17% más de presupuesto, pero si ese incremento lo ocupan para pagarle más a sus regidores, para darle más dinero al presidente municipal, para comprarse camionetas, para darse premios y recompensas, bonos de productividad, pues el dinero no les va a alcanzar. El presupuesto que se les da debe de orientarse en necesidades que impulsen la seguridad, la salud y la actividad productiva. Con respecto al tema del litio, logramos el decreto presidencial que establece la rectoría de litio. Hasta hace 2 años, cuando presenté la iniciativa, el 19 de noviembre del 2020, acá
en el Senado, que por cierto vamos a cumplir 2 años, vamos a hacer un acto solemne por ese hecho. Recuerdo que les comentaba que hasta ese momento solo Canadá y China poseían el control, poseían la forma de cómo aprovechar la industria del litio. Solo sabíamos de cómo se estaba procesando el litio en México a partir de los procedimientos que tiene China, las empresas chinas y las empresas canadienses. Logramos poner en la mesa de la agenda pública y la agenda gubernamental la necesidad de rescatar el litio en una reforma constitucional. No la pudieron sacar los diputados, pero a cambio de eso el presidente de la República emitió un decreto, una iniciativa para modificar la ley minera, misma que se aprobó allá y acá, y hoy tenemos ya la notificación de la creación de Litio MX, Litio para México, que será la empresa estatal que establecerá la rectoría, y hay un decreto presidencial para el organismo público descentralizado que regulará la participación pública y privada para la producción de la litioquímica, el bromuro y cloruro de litio, que son los derivados más importantes que se utilizan en toda la industria aeronáutica, aeroespacial, de telecomunicaciones, equipos de cómputo, todos los usos para el sector primario, secundario y terciario de nuestra economía que el litio tiene, la industria automotriz, la industria de movilidad eléctrica, etcétera. Y logramos entonces que en el decreto se establezca la regulación de la participación de los privados nacionales y extranjeros. Y agregamos en el artículo, en un transitorio, y en los considerandos agregamos la participación del capital social, que es el ejidatario, el comunero o la población indígena, que es el dueño de la tierra donde están las minas. Así es que eso ya se logró y claro que nos da una enorme satisfacción porque es algo que inició aquí en el Senado y que el presidente de la República tuvo una gran sensibilidad nacionalista para tomarlo como parte del programa de soberanía energética que impulsa en el país. Y el tercer tema, el etiquetado de advertencia en productos alimenticios es como el etiquetado de los cigarros, aunque en el etiquetado de los cigarros fueron más allá, afortunadamente, porque tienen gráficos que describe el daño. Para la industria cigarrera, evitar la muerte en México de 1,000 o 2,000 personas al año es insignificante. Para nosotros evitar la muerte de una persona es significativa. Esa es la diferencia. Lo mismo sucederá con el tema de los edulcorantes. Si evitamos que un niño muera, en México al año por los sellos contra los edulcorantes, creo que la ley habrá sido útil, salvo que algún empresario diga que un niño que salva la vida en el país por no consumir edulcorantes o refrescos no es suficiente. La vida de un niño para nosotros es suficiente. Así es que son criterios distintos. Para ellos es el comercio, para ellos es la utilidad, para nosotros es la salud de los mexicanos y de nuestra niñez. Karina Aguilar, de 24 horas, le pregunta: ¿cómo entraría su libro en el plan de estudios? ¿Esto no debe ser determinado por algún consejo o especialista? ¿Cuál es el argumento? Bueno, me preguntaron, Carlos Guzmán me preguntó si estaría dispuesto a compartir el libro. Yo se lo voy a entregar a la secretaria y la secretaria tendrá que seguir los procedimientos que corresponden. Es un libro que es de conocimiento público, que es gratuito y que no solo está a disposición de las escuelas, está a disposición de la población en general. Es un libro editado por el Senado de la República, es un libro que trabajamos con nutriólogos, con doctores, con especialistas en el tema y que busca aportar. No se trata de generar un debate.
A los que no les gusta este libro, pues es a los dueños de las empresas refresqueras y a los dueños de las empresas de la industria de los edulcorantes, y son los que se van a oponer solamente, porque de ahí en fuera los demás que aman la vida y aman la salud de sus hijos no se van a oponer. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, le escribe: ¿de qué manera trabajará el Senado en materia de salud que demanda la ciudadanía, a propósito del Día Mundial de la Diabetes? Y por otro lado, ¿qué mensaje debe saber la ciudadanía por su recién presentado informe de actividades? Con respecto al informe de actividades, hicimos un informe digital, está a disposición de ustedes a través de mi sitio en cualquier buscador. Ustedes solamente escriben alejandroarmenta.com y ahí está el informe legislativo, que es una recopilación. El informe legislativo es la producción de los 128 senadores que integramos esta Cámara, y claro, con una mayor incidencia sobre las iniciativas que yo he presentado de manera especial, con un enfoque más particular hacia esos temas, que tiene que ver con el litio, que tiene que ver con el cáñamo para evitar la deforestación de los árboles y los bosques, que tiene que ver con los temas hacendarios, porque vengo de ser 4 años presidente de la Comisión de Hacienda, los temas del cuidado del medio ambiente, la ley de economía circular, las iniciativas a favor de la defensa de los derechos de las mujeres. Son los temas a los que más les hemos dado énfasis, los temas de salud. Este informe lo pueden ustedes observar, lo pueden descargar de manera digital a través de alejandroarmenta.com. Y sobre lo que comenta Fernando Moctezuma, hay que hacer conciencia. A diferencia de lo que representa la solicitud de una persona para que le hagan un puente, una escuela, una carretera, y que depende del gobierno, a diferencia de lo que representa un trámite burocrático, la salud está en manos de los mexicanos, está en nuestras manos. Por eso es que les molesta, les afecta, les incomoda a la industria refresquera y a la industria alimenticia el hecho de que difundamos que se nutran correctamente, que hagan deporte, que se moderen el consumo de los refrescos. Nosotros no estamos prohibiendo nada, sabemos que vivimos en una economía de mercado, estamos a favor de la iniciativa privada, estamos a favor de la libre empresa, pero estamos en contra de que la libre empresa actúe lucrativamente y dañe la salud de la población y de nuestros hijos. Primero es el derecho humano a la vida antes que la productividad de una empresa que produce refrescos que son mortales para los niños porque tienen cafeína y porque tienen edulcorantes. En esa parte no hay punto de coincidencia. Por eso es que en nuestras manos está el poder para decirle a los padres de familia que moderen el consumo. En México, según la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, en México, 7 de cada 10 niños en México, 7 de cada 10 niños, antes de desayunar un café, un atole, una tortilla con sal, un plato de frijoles, consumen un refresco. Porque hay toda una campaña brutal que los lleva a este consumo, que han cambiado los hábitos. Mientras en Estados Unidos el consumo de refrescos, mientras en el mundo en promedio el consumo de refrescos al año por persona es de 100 vasos, en Estados Unidos es de 400. En México es de 600. En Puebla es de 700. Pero en las comunidades indígenas y entre las comunidades empobrecidas llega a ser hasta de 2,800 vasos de refresco. Tenemos que orientar a las familias para que hagan deporte, para que evitemos la inactividad física y para que nos podamos nutrir de manera informada. Ese es el tema, nos ocupa la salud. También le pregunta Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Gerardo. Senador, buenas tardes. En relación al tema de la cuestión de la marcha, ayer salieron miles de personas a manifestarse por la democracia. Bueno, ellos en defensa del INE. Yo quisiera preguntarle, escuchamos voces en apoyo al senador Monreal. ¿Usted cree que estas personas, miles de personas que salieron a votar, a manifestarse ayer en defensa del INE, podrían tener a un buen aspirante, un buen candidato en Ricardo Monreal? No me corresponde, Gerardo, como presidente del Senado, pronunciarme en temas electorales. Ese es un tema que seguramente se estará discutiendo en su momento. Yo lo que te puedo decir es que toda manifestación de ideas en México debe de ser respetada. Debemos de entender que en una democracia hay puntos de vista coincidentes y puntos de vista no coincidentes. Yo estoy militando en Morena, soy un hombre formado en la tolerancia, en la prudencia, claro que también tengo mis posturas muy claras. La democracia tiene que ser un instrumento de fácil acceso para los ciudadanos. Los órganos que se encargan de la democracia no pueden ser élites. Nos sale muy costosa la democracia en México, nos sale muy costosa la presencia de los plurinominales. A mí no me genera ningún ruido que se eliminen los plurinominales en Senado y en Cámara de Diputados. Tengo 33 años en elecciones directas y todas las he ganado por plebiscito. Nunca he sido producto del dedazo, ni del compadrazgo, ni del amiguismo, ni del cuatismo. Por lo tanto, para mí no es nada raro competir, pero hay que entender que la iniciativa que presentó el presidente es una iniciativa muy buena, que tiene puntos positivos. Yo en lo personal apoyo la eliminación de los plurinominales, el que no sea tan costoso, el que bajen los sueldos de los consejeros, el que exista el voto electrónico. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar y seguramente en los foros que están haciendo los diputados federales deben de ser foros donde se escuche a todos, y en esos foros se va a enriquecer una iniciativa. Una iniciativa se convierte en minuta cuando recoge el sentimiento de todas las partes. Una ley es de carácter general y necesita para su aplicación de tener el consenso de los ciudadanos. Yo creo que los diputados van a hacer un gran trabajo de consenso y vamos a tener una iniciativa que, viniendo del presidente, viniendo del grupo mayoritario al que pertenezco en Morena, va a enriquecerse con otras visiones, porque la democracia no puede ser la expresión de unos cuantos, sino la expresión de las mayorías con las minorías y de las minorías con las mayorías. Oye, bueno, ya que entra un poco en detalle en este sentido de la reforma electoral, hay quienes critican que pues se van a crear listas en los estados para elegir a los diputados senadores, pero con un procedimiento de representación proporcional. Entonces serían los plurinominales los que estarían prevaleciendo ante los de mayoría relativa, los de elección por parte de la ciudadanía. Hay muchas confusiones, Gerardo, hay mucha confusión. No puedo expresarme a detalle porque está en manos de Cámara de Diputados. Seguramente los diputados en los foros que están haciendo habrán de expresar lo que corresponda. Una vez que se apruebe allá, vendrá acá y nosotros, con un sentido de responsabilidad, revisaremos. La democracia debe de ser directa, y no puedes limitar el derecho democrático a un ciudadano de votar y ser votado. Se tendría que reformar la Constitución no solo en esta parte, que tiene que ver con el INE, sino en la parte de los derechos de los ciudadanos. El derecho primordial de los ciudadanos en el artículo 41 constitucional y el derecho de los mexicanos es 31-30, votar y ser votado. ¿Cómo le van a hacer para limitar el derecho de un ciudadano de votar y ser votado para un cargo de elección popular? Por eso es que yo creo que es parte de esa confusión que se da en esta disputa entre lo que es y lo que debe ser. Pero dejemos que los diputados hagan su tarea y lo que les falte, para eso está el Senado de la República, para complementarlo. Una última cuestión sobre este asunto.
Cuauhtémoc Blanco fue presidente municipal, fue gobernador, porque tiene una gran popularidad y la gente, pues tal vez aunque no era la mejor persona para ese cargo, bueno, pues lo eligió. ¿Qué tal si Cuauhtémoc Cárdenas quiere ser magistrado o consejero electoral? ¿Sería el mejor perfil? ¿No sería esto un concurso de popularidad si dejamos que pues compitan personas que no tienen la capacidad para desempeñar un cargo? Hay que revisar, y creo que los diputados estarán revisando el tiempo que la ley señala para poder ocupar un cargo de esta naturaleza. Recuerden que la ley explica que debe de haber una antigüedad para participar en un órgano de esta naturaleza, una antigüedad de no militancia partidista. Entonces, en el caso concreto del señor Cuauhtémoc Blanco, pues estaría impedido concretamente, salvo que modifiquen otra parte de la Constitución. De acuerdo, senador. Lo relevante de todo esto, lo que nos deja esa experiencia de la marcha, pues es que hay que escuchar a la ciudadanía, ¿no? Las peticiones, no cerrarse de ojos, ¿no? Y tal vez no descalificar, decir que fueron 4,000 o 5,000 cuando vemos que fueron pues, más de 100,000. Yo estuve ahí personalmente participando para ver el termómetro de la sociedad y muchos no nada más pedían defendían al INE, sino que hubiera medicamentos, que hubiera seguridad, que hubiera un control para el alta inflación. Entonces son demandas que hay que escuchar, ¿no creen? O sea, es Totalmente de acuerdo, Gerardo. La lealtad que le tenemos los senadores que somos de Morena, yo en lo personal, la lealtad institucional a Morena no significa que se deba decir que los cocodrilos vuelan, porque ese es el viejo régimen. Los cocodrilos no vuelan. En Morena los cocodrilos no vuelan. Gracias. Claro, si no vuelan, pero pues no hay que engañar a la gente con que están volando y que son 4,000 personas. Los cocodrilos no vuelan y mi lealtad a Morena y al señor presidente es intocable, pero los cocodrilos no vuelan. Así es. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes. Gracias, presidente. Muy buenas tardes.